¿Alguna vez has visto una ola monstruosa? Estas olas son capaces de arrasar con todo lo que se encuentra a su paso, desde casas hasta barcos pequeños. Pero, ¿qué pasa con los barcos grandes, como los cruceros o los portaaviones? ¿Por qué no se hunden cuando se enfrentan a estas olas? En el video de hoy te lo explicamos. Las olas monstruos, también conocidas como olas vagabundas u olas gigantes, son olas relativamente grandes y espontáneas que superan el doble de la altura media de las olas normales. Pueden alcanzar hasta 30 metros de altura y aún más, lo que equivale a un edificio de 10 pisos. Se forman en condiciones extremas como durante una tormenta o un tsunami. Desde hace siglos, los marineros han narrado historias de las olas gigantes que azotan sus barcos. Estas enormes y amenazantes masas de agua aparecen repentinamente y se elevan sobre los marineros y los cascos de sus embarcaciones, listas para tragarse todo a su paso. Aunque durante mucho tiempo se pensó que eran solo leyendas de marineros, hoy en día se sabe que son un fenómeno natural real, aunque muy raro y difícil de predecir. Los científicos han podido medir algunas de las olas gracias a los satélites y los radares, y han encontrado que se forman por la combinación de varios factores, como el viento, las corrientes marinas, las tormentas y el relieve submarino. Sin embargo, a pesar de su tamaño, las olas monstruo no suelen hundir barcos grandes. ¿Cómo es posible esto? La respuesta tiene que ver con la forma y el diseño de estos barcos, que están pensados para resistir el impacto de las olas. Los barcos grandes tienen un casco muy resistente y reforzado, que les permite soportar la presión del agua. Los barcos grandes, como los portaaviones y los cruceros, tienen una forma que les permite flotar de manera estable, incluso en condiciones de mar agitado. La proa y la popa del barco están diseñadas para cortar el agua, lo que ayuda a reducir la fuerza de las olas. Suelen ser muy pesados, lo que les ayuda a resistir el impacto de las olas. Además, tienen una gran estabilidad. Gracias a su centro de gravedad bajo, esto hace que no se vuelquen fácilmente, incluso si la ola los inclina mucho. Otro factor que ayuda a los barcos grandes a sobrevivir a las olas monstruosas es la velocidad. Los barcos grandes pueden navegar a una velocidad muy alta, lo que les permite atravesar las olas antes de que se rompan. Así, evitan el mayor peligro de las olas, que es el choque con la cresta o la pared de agua. Los barcos grandes también pueden cambiar el rumbo para evitar las olas más grandes o para enfrentarlas de frente, lo que reduce el riesgo de daños. Por otra parte, los barcos grandes están equipados con sistemas de control que les permite adaptarse a las condiciones del mar. Estos sistemas pueden ayudar a mantener el barco estable y evitar el volcamiento. Por supuesto, esto no significa que los barcos grandes sean invencibles. Estas olas son tan poderosas que pueden causar graves daños e incluso hundir barcos grandes, como transatlánticos, petroleros o cargueros. Si la ola es demasiado grande o si el barco está en mal estado, puede sufrir averías o incluso hundirse. En casos excepcionales, las olas monstruo pueden causar daños a los barcos grandes. Por ejemplo, que se rompan las amarras del barco, lo que puede hacer que se desplace de su curso. También pueden causar daño a la estructura del barco, lo que puede provocar fugas o inundaciones. Por eso, los navegantes deben estar siempre atentos al clima y a las condiciones del mar y seguir las recomendaciones de seguridad. Algunos barcos grandes que han sido afectados por olas monstruos son el SM München, un carguero alemán que desapareció en el Atlántico Norte en 1978, sin dejar rastro ni supervivientes. Se cree que fue golpeado por una ola gigante que le arrancó la escotilla del puente y le provocó una inundación fatal. El RMS Queen Elizabeth II, un atlántico británico, en 1995 se encontró con una ola de 29 metros durante una tormenta en el Atlántico Norte, el mismo lugar donde se perdió el MS München. El capitán logró maniobrar el barco para evitar el impacto directo, pero la ola causó daños menores en las ventanas y los equipos electrónicos, pero no se hundió. En 1995, el buque petrolero Braer se hundió frente a las costas de las islas de Shetland, en Escocia. Se cree que el hundimiento fue causado por una serie de factores, entre ellos una ola monstruo que golpeó el barco con fuerza. El buque de investigación Draupner, de 117 metros de eslora, fue golpeado por una ola de 25 metros en el Mar del Norte en 1995. El barco sufrió daños menores, pero no se hundió.
El Prestige, un barco petrolero griego que en 2002 sufrió una avería inicial en su casco por el golpe de una ola gigante, frente a las costas de Galicia. El barco se partió en dos y provocó uno de los mayores desastres ecológicos de la historia. En 2004, el buque de investigación RB Polarstern fue golpeado por una ola de 30 metros mientras navegaba por el océano Ártico. El barco sufrió daños pero no se hundió. En 2008, el portaaviones USS Ronald Reagan fue golpeado por una ola monstruo durante un tifón en el Pacífico. El barco sufrió daños menores pero no se hundió. El Explorer, un crucero de expedición que en 2007 se hundió en la Antártida tras chocar con un iceberg oculto bajo una ola monstruo. Los 150 pasajeros y tripulantes fueron rescatados por otro barco cercano. Hay varias teorías sobre cómo se forman las olas monstruo. La combinación de varios factores como el viento, las corrientes marinas, las tormentas y el relieve submarino pueden ser la causa. Una de las teorías más plausibles es que se producen por la interacción de varias olas más pequeñas. A veces se produce por una interferencia constructiva, es decir, que dos o más olas se alinean de tal forma que sus crestas y sus valles coinciden y se combinan para formar una ola más grande. Si este proceso se repite varias veces, las olas pueden combinar su energía y formar una ola mucho más grande, dando lugar a una ola monstruo. Las olas monstruo suelen aparecer en zonas del océano donde las condiciones son propicias para su formación, como en los estrechos donde el agua está confinada o en las zonas donde hay fuertes vientos. El viento es el principal responsable de generar las olas en el mar. Cuando el viento sopla con fuerza y durante mucho tiempo sobre una superficie de agua, transfiere parte de sus energías a las olas, que crecen en altura y longitud. Sin embargo, el viento no sopla de forma uniforme ni constante, sino que varía en dirección e intensidad. Esto hace que las olas se encuentren con otras olas que vienen de diferentes direcciones y se sumen o se resten entre sí. Las corrientes marinas son movimientos de agua dentro del océano, causados por las diferencias de temperatura, salinidad o densidad. Pueden modificar la forma y la velocidad de las olas, haciendo que se aceleren o se frenen, se alarguen o se acorten. Cuando una ola entra en contacto con una corriente marina que va en sentido contrario, se produce un efecto llamado bloqueo hidrodinámico, que hace que la ola aumente su altura y su pendiente. Si este efecto coincide con una interferencia constructiva de varias olas, puede generar una ola monstruo. Otro factor que puede generar olas muy grandes y violentas en el mar son las tormentas, especialmente si se producen en zonas donde el agua es poco profunda, donde provocará cambios bruscos en la presión atmosférica que afectará la altura de las olas. Cuando una tormenta se desplaza sobre el océano, puede encontrarse con otras tormentas o con zonas de alta presión, lo que crea una gradiente de presión que empuja las olas hacia arriba. El relieve submarino es la forma del fondo del océano, que puede tener montañas, valles, cañones o plataformas continentales que influyen en la propagación de las olas, ya que modifica la profundidad del agua por la que pasan. Cuando una ola pasa de un agua profunda a una somera, se produce un efecto llamado refracción, que hace que la ola cambie su dirección y su velocidad. La refracción hace que la longitud de la ola disminuya y su altura aumente y pueda crear una ola monstruo. Como ves, las olas monstruos son el resultado de una compleja interacción entre varios factores físicos que actúan sobre el océano. Estos factores pueden combinarse de forma aleatoria y ocasional para producir estas impresionantes masas de agua que desafían la lógica y la estadística. Pero, ¿cómo se miden las olas? Existen diferentes métodos para medir la altura de las olas, como los satélites, los radares o las boyas. Sin embargo, estos métodos no siempre son precisos o están disponibles, especialmente en zonas remotas o con mal tiempo. Por eso, los navegantes también usan sus propios criterios para estimar la altura de las olas, basándose en la observación y la experiencia. Algunos factores que influyen en la percepción de la altura de las olas son la distancia, el ángulo, la luz y el movimiento del barco. Frente a un mar embravecido, ni siquiera los portaaviones pueden considerarse a salvo. Las embarcaciones más poderosas creadas por el hombre apenas pueden resistir la furia del océano durante las más terribles tempestades, tal como si fuesen solo una pequeña cáscara de nuez. Su existencia ha sido documentada durante siglos y continuará siendo una amenaza para la navegación en el futuro. Las olas monstruo son un fenómeno natural impresionante, fascinante, pero también
muy peligroso. Su embate contra un barco grande que no se encuentra en buenas condiciones puede dar como resultado una historia de terror marino. Sin embargo, en general, las olas monstruos no son una amenaza para la seguridad de los barcos grandes, que están diseñados para soportar las condiciones más extremas, y los sistemas de control del barco les ayudan a mantenerse estables y seguros.